En este año, la Argentina ha tenido, por decisión de la voluntad mayoritaria del país, sentado en el sillón de Rivadavia a un improvisador cachivache que ha producido situaciones insólitas, pero que la prensa canalla cubre, tapa y quiere mostrar como éxito. Nosotros, como no somos la excepción, vamos a hacer el balance anual. Y entonces nos encontramos con que el presidente de la República, que eligió la mayoría de los argentinos, ha cesanteado a una enorme cantidad de trabajadores del empleo público, pero además su política económica ha hecho que muchísimas empresas privadas también dejaran de existir o echaran a la gente o la suspendieran. Por lo tanto, se chequea que en la parte laboral hubo una absoluta inestabilidad. Si queremos sumarle los conflictos con los jubilados, con los estudiantes universitarios, con el personal docente y no docente de la universidad, con cada una de las cosas que fueron surgiendo. Pero si queremos agravar el análisis, la Secretaría de Trabajo, porque para mi ley no tiene categoría de ministerio y es una secretaría, eso le da el concepto de lo que piensan. También salud es una secretaría, por lo tanto para este gobierno la salud y el trabajo no son importantes, son secundarios. Y entonces los esclavos, que serían los trabajadores en el concepto del gobierno de las minorías, estuvieron peor que nunca, se perdió el empleo y no se pudo recuperar, hubo mayor cantidad de cesantías y de gente que perdió su trabajo, contándole y sumándole todos los cesanteados de empleos públicos, la no renovación de los contratos que se vencían, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un año donde la prensa canalla esconde y ve algunas virtudes del cachivache y nosotros queremos puntualizar lo que no se dice, lo que no se ve. Simultáneamente con esto, la Argentina se endeudó a un promedio de 12.000, 10.000 millones mensuales. Termina el año y pasamos a tener una deuda externa que supera los 10.000 millones mensuales, pongámoslo así para ser benévolos con el desastre financiero, y ya estaríamos entonces en 120.000 millones extra de una deuda externa aumentada sin que haya dado ninguna explicación por qué se endeuda la Argentina en esa cifra anual y a dónde fue a parar la plata que pidió al exterior. Por otro lado, los vencimientos grandes que ahora aparecen en la agenda no los tuvo y hizo el recorte más fenomenal de todos los gastos del Estado, echó gente, cortó lo que se gastaba en sueldo porque para él era un gasto y no una inversión, y entonces la pregunta es ¿dónde está ese dinero y qué pasó? Porque mientras hacía eso le negó a los jubilados un aumento miserable como para que puedan vivir un poco mejor. Mientras hizo todo eso, realizó con la plata de todos los argentinos una enorme cantidad de viajes al exterior turísticos, porque no fueron viajes de Estado, porque fueron viajes para hacer cosas personales, nada que resolviera la felicidad del pueblo argentino, y gastó otra enormidad de dólares, para eso sí hay plata, pero para lo demás no hay plata, para fijar un sueldo cercano a los 10 millones de pesos para funcionarios y legisladores hubo plata, para que los jubilados cobren un poco más no hay. Entonces, cuando todo esto pasa y cuando para el presupuesto universitario tampoco hay dinero, pero sí hay perdón de tributos impositivos para las grandes empresas, y cuando esto transcurre durante un año, y ya hace un año y en teoría le quedarían 3 años más a este personaje que se sentó con el apoyo mayoritario de los argentinos, nosotros tenemos a la hora del balance que decir que hacía mucho tiempo que la Argentina no estaba tan mal, aumentando la deuda externa, echando gente, cesanteando gente y que hubiese tanta gente sin trabajo en el corto plazo. Mientras esto pasó, hizo un turismo que él soñó siempre con la plata de todos nosotros, viajó por el mundo para resolver problemas de índole personal, para hacerse conocido,
para ir a reuniones de la derecha conservadora universal o liberal, nada que ver con el objetivo de los viajes de Estado. Entonces, hizo un uso y abuso del poder público. Y cuando se descuidó a la sociedad, se había aumentado el sueldo, pero como lo descubrieron, tuvo que bajárselo otra vez y además pedir que tampoco se lo aumenten los senadores y los diputados. Este verdadero cachivache, pero que está sentado en el sillón de Rivadavia por voluntad de la mayoría del pueblo argentino, ha hecho todo lo que ha podido, tal cual lo prometió, para destruir el Estado. Le ha puesto bandera de remate a todo lo que ha podido, ha entregado a los privados todo lo que ha podido, canceló la obra pública, dejó cosas que le faltaban nada para terminarse y no las terminaron, y allí está la obra dando vuelta y esperando que alguno se haga cargo para poder terminar a lo mejor los 300 metros que faltan de un caño o los 100 metros que faltan de un cable. ¿Por qué? Porque se le ocurrió. Porque dijo que había que parar la obra pública, no importa en qué estado estaba, ni hicieron un estudio de mercado, dijeron paremos toda la obra pública y se terminó. ¿Por qué? Porque hay que hacer así, porque hay que ahorrar. Para eso no había plata, pero para el otro que le mencioné, para el despilfarro personal, hubo toda la plata que se necesitó y cuando no se usó el avión presidencial se contrató un particular bastante caro para que haga turismo el presidente. Entonces, frente a esta situación de lo que está pasando, el silencio cómplice de una oposición que ni siquiera reclama ya en los medios de comunicación, antes por lo menos hacían algún barullo en un medio de comunicación, hoy ni eso, que le han dado amplios poderes a quien no estaba en condiciones de recibirlo, y entonces la sociedad argentina está entre aturdida, aburrida y desesperanzada. Pero no podemos fomentar eso. Es al revés, hay que levantar el ánimo, hay que tener el concepto de gravitar, porque la batalla hay que darla en la vía pública, en la calle, sí. Porque en la calle son todas las batallas que pierden los proyectos de dictadura, como este que llegó con el voto democrático, pero que quiere aplicar los conceptos de la dictadura y si lo dejaran, si fuera por él, sería un fenómeno dictador. Se suscribe al eje internacional de Estados Unidos, Inglaterra e Israel como si fuera una cosa simple, en un momento donde el mundo se está alineando en dos bandos para la guerra y nosotros gratuitamente y gratis nos sumergimos en lo que él cree que son los que lo van a ayudar en algo. Y ninguno de esos tres países va a hacer nada por Argentina, si pueden se van a llevar lo que queda, y en lugar de hacer esa alianza, ¿por qué no le pidió explicaciones a los ingleses que tienen Malvinas y a los israelíes que son los que sacan el petróleo y se lo llevan de las Malvinas argentinas? Bueno, pero eso no importa, él fue a llorar al Muro de los Lamentos, fue a decirle a los rabinos que él leía la Torá, y entonces trabajó psicológicamente a la colectividad y a la gente de esa fe, haciéndole creer que era uno de los de ellos. Y la verdad que no es de nadie. La verdad que Milei es un verdadero cachivache que puede decirle al Papa que lo ama y lo besa, y después a un rabino que él lee la Torá. Le da exactamente lo mismo. Él cree en las fuerzas del cielo, ni en el Mesías, ni en Dios, ni en Jesús. Él cree en otra cosa. Pregúntenle de qué se trata, porque la fuerza del cielo no sabemos. Lo único que sabemos es que el cielo cuando se enoja hace tronar. Y cuando trona, decía un filósofo de la política, suele tronar el escarmiento cuando el pueblo se cansa. No sea cosa que empiece a escucharse ese tipo de tronada. El pueblo cansado que haga tronar el escarmiento. Sí, aquel pensador que fue el mayor hacedor de la historia política argentina con 120.000 obras públicas, ese hombre que trascendió los tiempos, las formas, que nació en el siglo XIX, gobernó en el XX y sigue siendo un faro de esperanza su teoría y su obra para el siglo XXI, ese sí trascendió y se hizo inmortal. Pero el cachivache pretende decir, y el otro día habló de eso, que si él se muere podría ser inmortal si lo matan. En realidad dijo eso: si me matan me transforman en inmortal. No,
a lo mejor le dan el gusto y no se transforma en inmortal. Así que por favor, no pidas, Milei, algo que traería un disgusto para algunos. Y por esto que estamos diciendo, quisiéramos ver una respuesta del sector político. Quisiéramos escuchar a los oyentes que reclamen a los políticos, pero cuando llaman para reclamarle a la CGT como si la CGT tuviera que ocupar el lugar que los políticos dejaron y abandonaron, da la sensación de la gran confusión que hay. Yo no escucho nunca que digan, le voy a reclamar a mi partido político, fuera el que cualquiera de los partidos reconocidos del país, a ningún oyente. Jamás. Nunca. Nadie. Entonces, cuando eso pasa, hay una tremenda confusión. Y en esa tremenda confusión, aquellos que se quejaban cuando estábamos bien, ahora se dan cuenta que lo mal que ellos creían que estábamos realmente bien. Y entonces, qué bien que estábamos cuando ustedes pensaban que estaban mal. Claro, es una manera interesante la de definir a esas personalidades. Muchos de los que decían esas cosas corrían a las cuevas a comprar dólares en la época de los Peroncho y la venden ahora para poder pagar los impuestos para cubrir lo que los liberales le exigen. ¿Por qué no piensan un poco lo que hicieron? ¿Por qué no piensan un poco como sociedad a quién instalaron, aquellos que lo votaron? ¿Y qué pasó a aquellos que no lo votaron, que no hicieron la fuerza necesaria para evitar que este personaje llegara? A lo mejor, si cada uno de nosotros para el balance de anual nos miramos al espejo y nos preguntamos qué hice yo, vamos a empezar a descubrir que la mayoría no hizo nada por el prójimo, que intentamos hacer algo por nosotros mismos, sobrevivir, y bueno, y lo demás, y que se arregle. Ese concepto permite la exigencia constante y permanente de una sociedad capitalista. Todos piensan que la persona vale por lo que tiene, y en realidad el hombre vale por lo que es y no por lo que tiene. Y por eso, cuando el hombre confunde términos, termina eligiendo y votando a personajes como el que pusieron de presidente, que es algo así como pegarse un tiro en el pie. Alguien que se declaró anarquista, es decir, que está en contra del poder del Estado, y a su vez lo eligieron para manejar el Estado. Alguien que dijo que iba a ser el topo para destruir el Estado, y lo votaron la mayoría. El que dijo que venía con una motosierra a romper todo, no dijo que iba a construir. Nosotros, los que estamos acostumbrados a la obra pública, a ver un Perón que hizo 120.000 obras públicas, escuchar a este cachivache que decía que venía a romper todo, nos da una sensación de impotencia. Pero es lo que eligieron la mayoría de la sociedad. Y ahora no le piden a la CGT que lo corrija, lo tiene que corregir la misma mayoría de la sociedad. Cuando estén hartos, cuando se den cuenta del error que cometieron y cuando acompañen las cosas que ocurren en la calle, posiblemente entonces sí salgan los demás para decir, bueno, que se vayan porque no nos representan. Pero ustedes que lo votaron y lo eligieron son los responsables de arreglar este mamarracho. Hasta acá el video de hoy. Contame en los comentarios qué opinas de esto. Nos vemos en el próximo video de Argentina Noticias.